dirigente de la CENTE en el estado de Puebla, maestro Juan Durán. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Buen día, Polo. Aquí estamos atentos a tus órdenes. No, te valoro mucho, maestro, la posibilidad de platicar contigo. Hay varios temas. A ver, el primero, ¿por qué detienen al presidente de la República, hombre? ¿Qué les hizo allá en Chiapas? No, yo creo que está en los medios de comunicación, algunos, claro, eh, haciendo mucho ruido con esto. Pero bueno, también por el otro lado decir que efectivamente la coordinadora, desde que este gobierno inicia, la coordinadora hizo acuerdos, no oscuros como dicen algunos, no acuerdos ilegales, hizo acuerdos solamente de restitución de ciertas injusticias que se habían venido cometiendo contra la coordinadora desde hace muchos años por los gobiernos anteriores. Entonces el presidente hace acuerdos con la gente y después ya no se cumplen. Entonces, la manifestación de la que mencionas era con la intención solamente de exigirle al presidente que cumpliera acuerdos que hizo con la gente, pero vemos que el presidente ya no quiere oír nada de la coordinadora, ¿eh? A ver, dame permiso, maestro Juan Durán, dirigente de la CENTE en Puebla, de poner las cosas en contexto, porque es un tema muy polémico. A ver, Sí, se supone, y esa es la percepción que tenemos muchos mexicanos, que la CENTE es, digamos, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues es un grupo opositor al propio sindicato. ¿Es correcto esto? es correcto. Es más bien opositor a los que han dirigido de manera antidemocrática al sindicato. La coordinadora, desde que nace, ha venido buscando, hace 41 años, ha venido buscando la democratización del sindicato y pareciera que se iba a cristalizar este anhelo con la llegada del actual gobierno. A ver, Sin embargo, no se dio. a eso quiero llegar, Juan. A ver, hasta donde percibo también, la gente se la juega con Morena y se la juega con Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia. ¿Es correcto también? Sí, es correcto porque las estructuras formales del CENTE estuvieron participando abiertamente en contra de Morena, en contra de Andrés Manuel y a favor del PRI en el 18. Ok, a ver, y tercer punto. Ahora resulta, Juan, que estaban mejor cuando estaban peor. Pues la gente está acostumbrada siempre a que cualquier gobierno trate de minimizar sus justas demandas y esta no es la excepción. Bueno, pero a mí me parece, si me das permiso, un contrasentido, porque si ustedes apoyaron a López Obrador para llegar a la presidencia de la República, bueno, pues hoy deberían tener otro trato. Pero, a ver, el gesto de enfado del señor presidente de la República con ustedes en Chiapas lo dice todo y luego él argumenta que no le importa perder 2 horas de manifestación porque él está acostumbrado a eso y que se le faltó el respeto. ¿Esto es cierto, Juan? Yo creo que no se le faltó el respeto y eso es algo que tenemos que clarificar en este mar de información que está fluyendo sobre todo en contra de la coordinadora. Desde cuando el presidente ahora era candidato hizo acuerdos con la gente. Entre otras cosas dijo que iba a cancelar la llamada malreforma educativa de Peña Nieto. Y ya como presidente también hizo otros acuerdos con la coordinadora, entre otros la democratización del sindicato, que es un viejo anhelo de la gente, la reinstalación de muchos compañeros que habían sido cesados. Entonces el presidente se compromete a eso con la coordinadora. Digo, son de los puntos más sensibles, sin embargo, nunca cumplió. Y como nunca cumplió, bueno, pues entonces la coordinadora empieza a reclamarle el que hayan sido usados o hayamos sido usados los compañeros de la coordinadora durante la campaña y que se comprometió, repito, a ciertas cosas a favor de la coordinadora, no ilegales, sino de justicia elemental y que ahora ya no quiere cumplir, ¿eh? A ver, Entonces, en qué no le ha cumplido el señor presidente de la República a la CENTE? una de las cosas elementales es la democratización del sindicato.
Cuando andaba en campaña dijo que iba a democratizar al sindicato de maestros, al CENTE. Y bueno, hubo una media reforma a la ley laboral en donde ahora se dice que los dirigentes van a ser electos mediante la figura del voto secreto, directo y universal. Sin embargo, debió de haberse empezado por democratizar la dirigencia nacional, es decir, elegir una nueva dirigencia nacional del sindicato. Es que a eso se comprometió él desde en campaña. A ver, Juan, pero eso no es posible. O sea, ¿cómo va a meter las manos el presidente de la República en una situación interna de un sindicato? ¿O se puede? Es que a través de la Secretaría del Trabajo, que depende del Ejecutivo Federal, el CENTE presenta un reglamento de elecciones en donde él plantea, el CENTE, cosas un poco hasta por fuera de la ley. Y bueno, se supone que la Secretaría del Trabajo debió de haber validado o no validado su reglamento de elecciones del CENTE. Y en cambio, nosotros decimos que era antidemocrático el reglamento y se lo valida la Secretaría del Trabajo. Ahí interviene el Ejecutivo en esto. O sea, no es que el Ejecutivo se esté metiendo en temas netamente de autonomía sindical, pero la ley medio que reformó esto debería de estarla cumpliendo el Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo. Y ahora, entonces, sí, Juan, sin embargo, ellos le validan su reglamento. Por ejemplo, en este reglamento el CENTE es juez y parte. Es decir, yo organizo las elecciones y yo decido quién gana. Y nosotros decimos que la Secretaría del Trabajo no debió de haber validado eso, y obviamente la Secretaría del Trabajo depende del Ejecutivo. Oye, pero el señor presidente de la República dice que no se vale que le den ese trato porque les ha cumplido todo. Perdóname, Polo, pero no, y ese es algo de lo que no se está diciendo, pero no ha cumplido nada de lo que se comprometió con la CENTE. Se comprometió, repito, también en el mes de diciembre, si no mal recuerdo, el pasado, el 7 de diciembre, hubo una reunión, todavía la última con la CENTE, y él dijo, y se comprometió a ello, a que iba a reformular la UCICAM o de plano desaparecerla por todos los abusos que ha venido cometiendo la UCICAM a nivel nacional. ¿Qué es eso, Juan? UCICAM es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros que se derivó de la ley con el mismo nombre. La UCICAM controla los cambios de adscripción de maestros, controla el sistema de estímulos para maestros, controla los ascensos de los maestros y controla los ingresos de los maestros. No, bueno, pues se me antoja pensar, decía mi abuelita, piensa mal y acertarás. Se me antoja pensar que hay mucha corrupción ahí. Es que sí, por supuesto, hay muchísima corrupción. Y te pongo un ejemplo, corrupción y además abuso de poder. Si un maestro quiere un cambio de adscripción y llena mal un formulario, en automático el sistema le cancela todo el trámite, lo deja fuera del trámite, cuando debería de haber cuando menos una ventanilla o algo para que subsane lo que por accidente se hizo mal, pero UCICAM simplemente elimina del proceso al aspirante. Así eliminó a muchísima gente y no hubo nadie que corrigiera esto. Por eso la gente le pidió en diciembre a Andrés Manuel que corrigieran esto o que de plano desaparecieran UCICAM para crear otro organismo distinto, diferente, más justo. El presidente se comprometió a reformular UCICAM o de plano desaparecer UCICAM para crear otro y no cumplió. No cumplió. Ahora, ¿a qué atribuyes tú, maestro Juan Durán, dirigente de la CENTE en el estado de Puebla, a que el gobierno de la 4T no les esté cumpliendo? Yo creo, esto ya es mera deducción porque no tengo elementos para más, mera deducción. Yo creo que simplemente hizo cuentas. Y el CENTE, así como está sin haber cambiado la dirigencia nacional, el CENTE ahora se ofertó ante el gobierno federal a convertirse en un soldado de Morena, y las cuentas que hicieron el grupo cercano al presidente es que le redituaba más votos el CENTE y no la CENTE. Aunque la CENTE hubiese sido un movimiento que lo arropó en campaña,
que el presidente incluso adoptó ciertas frases de la gente para hacer campaña, como por ejemplo eso que iba a abrogar la la mal llamada reforma educativa, que fue un término acuñado por la gente y el presidente lo usó después en campaña. Sin embargo, pues ahora de esos cariños y de esos afectos creo que ya no se acuerda porque los números son diferentes. El CENTE le ofrece más votos y la gente le ofrece menos votos y bueno, pues yo creo que esa es una de las causas. De verdad me parece increíble lo que me estás diciendo, Juan, pero bueno, ustedes saben cómo está la entraña de la bestia, decimos por ahí, y la verdad es que todo cambia, ¿verdad? El poder transforma, ¿o no es así, Juan? Por supuesto, definitivamente. Nosotros decimos que los compromisos que el presidente hizo en campaña y cuando recién era presidente con la gente eran compromisos de justicia elemental, como reinstalar a compañeros que habían sido cesados. Cierto, se reinstalaron algunos, pero por cierto, y déjame decirte que ahora los que se reinstalaron y los que se basificaron, pues es un logro que anda pregonando el CENTE y se lo quitaron a la gente cuando fue la gente quien vino empujando ese tipo de compromisos. Entonces, creo que el presidente cuando menos mostró una ingratitud en contra de la gente al tener ya otro escenario y otros números. Vamos a la parte final de esta charla contigo, maestro Juan. Seguramente, si nos das permiso, vamos a seguir platicando de muchos temas que están vivos y que, bueno, hay que decirlo de esta manera. ¿No hubiera sido más fácil que el señor presidente de la República, en lugar de quedarse ahí 2 horas, pues se hubiera bajado a dialogar con ustedes? Pregunto, digo, a lo mejor es inocente mi pregunta, Juan. Nosotros decimos también que era de elemental inteligencia hacerlo. Desafortunadamente pudiera suceder que tenga asesores que le están recomendando que actúe en contra de lo que él mismo se comprometió a hacer y actuar cuando era candidato. Era para nosotros tan elemental, ni siquiera se le agredió, no se le ofendió, simplemente se le pedía instalar una mesa nuevamente nacional de negociación entre él y la gente. ¿Qué le costaba a él en 5 minutos decir, va, órale, para dentro de 8, 15, 20 días instalamos una mesa, yo voy a estar en este lado, nos vemos ahí, como siempre había estado la dirigencia de la coordinadora, la dirección política nacional, y con eso creo que los compañeros de la gente se hubieran dado por satisfechos, porque iban a arrancar nuevamente la mesa que ya no quiere hacer el presidente, y se hubiera acabado todo esto. Ahora, ¿por qué? Era de elemental sentido común hacerlo, sobre todo cuando él dice que es un demócrata. Bueno, pues hubiera actuado distinto a los demás. Oye, no Juan, ya para él, ni a la figura presidencial, a mi juicio. Ya para ir terminando, maestro Juan Durán, dirigente de la CENTE en Puebla, pues es la pregunta obligada. Después de 2 horas, ¿por qué sí lo dejaron pasar? ¿Por qué sí? Porque comprendieron los compañeros de Chiapas que no era prudente ya forzar esto en virtud de que no había voluntad presidencial para instalar una mesa de diálogo. Se dejó pasar porque quedó claro que ya no anima en el presidente un sentido de escuchar a todos los grupos, pero sobre todo atender sus demandas. Los compañeros decidieron dejarlo pasar porque era mejor ser prudentes del lado de la gente en virtud de que no había prudencia por parte del Ejecutivo. Muy bien, vamos al tema, si me das permiso, que abordamos en la mesa redonda que nos hiciste favor en donde nos hiciste favor de aceptar, Juan. Pues ya se dio finalmente el regreso a clases. Mi opinión, como padre de familia, Juan, es que es una imprudencia. Si a esto le agregamos que las escuelas no están rehabilitadas, que es una falsedad que tengan agua, que tengan gel, no es cierto. Y la movilidad que se generó el día de hoy, que por cierto, hay que subrayarlo, no sé qué informe tengas tú, pero me parece que fue mínimo. Muchos padres de familia optaron por no enviar a sus chicos, pero yo agregaría, con este clima, ¿no es atrevidísimo enviar a tus niños para que se enfermen, Juan? Sí, mira, yo creo que lo vinimos diciendo desde siempre.
desde siempre vinimos diciendo que era demasiado riesgoso regresar a clases de manera presencial. Sin embargo, desde la Federación, no solo el Estado de Puebla, desde la Federación vinieron impulsando con mucha fuerza esta decisión de que el 30 los niños tendrían que estar de manera presencial en el aula. Incluso por ahí hay un acuerdo, una circular, la 23 del 2021, en donde prácticamente, a pesar de que dicen que van a respetar la decisión de los estudiantes que no quieran ir a la escuela, pero entre líneas se da a entender que de todos modos no hay un compromiso serio de atenderlos a distancia, puesto que dicen que van a ver si los apoyos técnico-pedagógicos de las escuelas pueden atender en línea a los estudiantes que decidan no ir. Sin embargo, quien está metido en esto sabe que la mayoría, y así lo digo, la mayoría de las escuelas no tienen cuerpo técnico pedagógico. ¿Quién carambas los va a atender entonces? Pero además, esta circular dice que cuando se reincorporen de manera presencial, el docente los va a evaluar para saber cómo están, para que se puedan reincorporar a las clases presenciales. Esto prácticamente lo entendemos nosotros los maestros como que se da a entender que los niños que no quieran ir se va a respetar su decisión, solamente que, pues a ver quién los atiende, a ver quién trabaja con ellos, porque los maestros, el maestro de su grupo va a estar con los pocos que vayan en una jornada laboral. Pongo el ejemplo de telesecundaria, va a estar de 8 a 2 en su escuela atendiendo a los que vayan, pero como no hay cuerpo técnico en la escuela, entonces nadie va a atender a los que no vayan. O dicho de otra manera, aquí creo que los maestros son muy responsables y lo van a atender por su propia cuenta en las tardes, pero es un doble trabajo para los maestros. Entonces pareciera que por un lado dicen, sí te respeto, padre de familia y niños, si no quieres ir, pero pareciera que de esta circular se desprende la deducción de que dicen, pero no va a haber o no vas a ser atendido correctamente, así que mejor regrésate a la escuela. Ay, caray, ¿qué sigue, mi querido Juan, de acuerdo a tu experiencia profesional? ¿Cómo va a caminar esto? Yo no logro entenderte, soy franco. Pues mira, yo creo, y no lo estoy dudando, de que va a haber la resistencia de los maestros, y no es que los maestros no quieran o no queramos regresar. Yo estoy en la sierra en este momento, no es que no queramos regresar, lo que exigimos son siquiera medidas mínimas de seguridad, pero a las escuelas no se les proporciona prácticamente nada, productos de limpieza, ni termómetros, ni nada. O sea, a la buena de Dios, como decimos nosotros, se está mandando a los maestros a trabajar a las escuelas. Entonces, eso va a generar una cierta resistencia de los maestros para ir a clases. ¿Los pueden obligar, Juan? Por el otro lado, creo que yo no dudo que va a haber represión por parte de las autoridades para los maestros que se resistan a ir. Incluso hay por ahí un protocolo de 20 puntos que publicó la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, donde dice que al maestro que critique de manera negativa el regreso a clases se le va a aplicar la ley. Es decir, si yo en estos momentos estoy diciendo que hay muchos problemas para el regreso, a lo mejor es suficiente con esto, de acuerdo a ese protocolo de 20 puntos, que por cierto es el número 20 el que dice esto, pues me la van a aplicar como para escarmiento de los demás. Entonces yo percibo resistencia